Recording in progress. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Les saluda Mayvi Rondón y como siempre es un honor para mí estar en el aula Brewer Carías, espacio académico donde se resalta el estudio y la investigación jurídica, y hoy a través de la Fundación Estudios de Derecho Administrativo, donde se creó el premio anual destinado a reconocer iniciativas institucionales de relevancia para el derecho administrativo venezolano, otorgando el premio 2021 al anuario de la especialización de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela, única publicación venezolana en Derecho Administrativo cuyo contenido está formado exclusivamente por trabajos de estudiantes de posgrado. Y para ello hoy vamos a seguir resaltando en la segunda sesión de este ciclo que hemos organizado para ustedes. Continuamos con el ciclo Premio FUNEDA 2021, donde participan ex estudiantes de la especialización que publicaron en el anuario. Hoy tendremos la participación de Iván Paredes, Claudia Vázquez y Julio Celis. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo por el canal YouTube de Universita Fundación y por la plataforma Zoom Meeting como aula virtual, y que al final de las exposiciones de estas conferencias tendremos una ronda de preguntas, así que pueden realizarlas por escrito a través del chat para quienes se encuentran en la plataforma virtual Zoom, y a través de la sección comentarios para quienes ven la transmisión desde el canal YouTube. Vamos a iniciar con Iván Paredes con la conferencia titulada Aproximación a las unidades de auditoría interna como órganos de control fiscal interno. Esta conferencia está basada en el estudio publicado en el anuario de la especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela en el año 2017. En donde Iván Paredes Calderón realizará un breve análisis de la unidad de auditoría interna como órgano de control fiscal de conformidad con lo establecido en la legislación, la Ley Orgánica de Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, su reglamento y demás instrumentos de rango sublegal dictados por el máximo órgano de control. Todo ello con el objeto de revisar las funciones que ejecuta en el marco de las actuaciones de control. Además, también la ejecución de potestades sancionatorias y el particular régimen de estabilidad del que se encuentra provisto su titular, la auditora interna. Iván Paredes Calderón es abogado, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela, tesista en la especialización en Derecho Procesal de la referida universidad, profesor de pregrado y posgrado en Derecho Administrativo en la Universidad Central de Venezuela. Es miembro del comité de redacción y colaborador de la revista de Derecho Funcionarial editada por FUNEDA CIDE. Miembro ordinario de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, AVEDA. Bienvenido, Iván. Muchas gracias a todos por la invitación. Y bueno, primeramente felicitar al gran equipo que se encuentra detrás del anuario, que día a día y año tras año se encuentran impulsando la importante labor del anuario. En particular, no ha sido fácil y bueno, merecen un reconocimiento y primeramente felicidades por este reconocimiento que les ha sido conferido. El día de hoy voy a conversar un poco sobre una contribución que elaboré en el año 2017, fue publicada, tal y como fue indicado en la introducción, para el anuario de la especialización en Derecho Administrativo. Fue una contribución que elaboré y que básicamente trata de abordar un punto que no siempre es profundamente estudiado, como es el caso de la actividad de control sobre la administración pública. Y en particular, el tema de la unidad de auditoría interna y su importancia en el marco de lo que es el control fiscal interno. De hecho, el mismo posgrado, la misma especialización de Derecho Administrativo de la Universidad Central, viene haciendo esfuerzos por incorporar
materias o asignaturas vinculadas a este punto. De hecho, una de las materias que di en el posgrado fue justamente control fiscal. La profesora Jessica Vivas también ha dado la materia, pero es una materia que constantemente requiere que se siga estudiando porque tiene sus aristas, tiene sus puntos de interés. Y justamente me pareció muy importante abordarlo en ese trabajo de investigación que fue publicado. Básicamente, la unidad de auditoría interna como órgano de control fiscal interno en la actualidad es una dependencia que se encuentra plenamente regulada en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en el reglamento superviviente, ya que es un reglamento del año 2009, es un reglamento que sigue aplicándose en la medida que es compatible con la ley del 2010, así como también por otros instrumentos de rango sublegal dictados por la Contraloría General de la República en su carácter de máximo órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, y pues les iré abordando el contenido de estos reglamentos en el ámbito de la unidad de auditoría interna en la medida que vaya realizando mi exposición. En primer lugar, lo que debemos tener claro y en cuenta es la noción de control. La noción de control, de conformidad con el diccionario de la Real Academia Española, hace referencia a actividades de comprobación, inspección, fiscalización e intervención. Y justamente esa es la esencia de la actividad última que desempeña la unidad de auditoría interna a, valga la redundancia, lo interno de los órganos y entes de la administración pública. Recuérdese también que la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, porque regula ambos elementos, dispone en su artículo 9 lo que son los sujetos objetos al contenido de la ley. Básicamente señala que están sujetos a esa ley los órganos y entes que se encuentran o que componen la administración pública nacional, a nivel estatal, a nivel municipal, así como también las universidades, institutos autónomos en los distintos niveles, claro está, fundaciones, asociaciones y todas las demás personas de derecho público que a los efectos de nuestro estudio son los que nos interesan, ya que incluso el numeral 12 de ese artículo 9 menciona a los sujetos privados que hayan tenido, por así decirlo, contacto o relación con los fondos públicos. Pero lo importante destacar en esta ley es que el artículo 9 en sus numerales 1 al 11 menciona o regula lo que pudiéramos denominar una estratigráfica enorme de los órganos y entes que conforman el poder público y que a grandes rasgos conforman la administración pública. A esos órganos y entes les es aplicable esta ley, y a esos órganos y entes les es aplicable, en esa misma medida, el imperativo contenido en este instrumento legal atinente a que debe existir una unidad de auditoría interna en cada uno de ellos, ¿ok? Eso es una aproximación importante. Y las funciones de la unidad de auditoría interna en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República del 2010, las podemos conseguir en el artículo 40 y 41 de la misma ley, en donde se menciona que la unidad de auditoría interna es la dependencia, la unidad encargada de la evaluación de lo que son los sistemas de control interno, la operatividad de los recursos manejados por el órgano ente sujeto a su control, la eficacia, la información gerencial, entre otras cosas, y el artículo 41 menciona cuáles son los medios a través de los cuales la unidad de auditoría interna puede lograr este control, esta actividad de control, indicando que a tales efectos puede realizar auditorías, fiscalizaciones, inspecciones, estudios, análisis, exámenes, y a grandes rasgos investigaciones de todo tipo, tendente a comprobar justamente la legalidad, la certeza, la eficacia en el manejo de los recursos del órgano ente de que se trate, a sabiendas de que justamente los órganos y entes de la administración pública manejan fondos públicos, respecto de los cuales es necesario que se implementen mecanismos de control tendentes a que esos fondos públicos se apliquen, se destinen justamente a las finalidades establecidas por la ley para el órgano de que se trate, por los instrumentos sublegales, entre otros. De igual manera,
tenemos que el reglamento que he calificado como superviviente, porque es un reglamento previo a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República del 2010, el reglamento es del año 2009. Este reglamento fue elaborado para, valga la redundancia, reglamentar la ley del 2001, pero sigue siendo aplicable a la ley del 2010 en todo aquello que no contradiga el espíritu, propósito y razón de la ley de 2010. Ese reglamento menciona o indica, establece en su artículo 19 que los órganos y entes a que hace referencia el artículo 9 de la ley tendrán, establece un imperativo, tendrán una unidad de auditoría interna, la cual estará adscrita al máximo nivel jerárquico de la estructura organizativa a la cual se encuentre incorporada. Y es muy importante lo siguiente, ya que no siempre es posible la existencia de una unidad de auditoría interna, a pesar de que es lo deseable. ¿Por qué digo que no siempre es posible? Y de hecho, esa previsión la contempla la misma ley cuando dispone que en ciertos casos, según la estructura, las funciones y el tamaño del órgano ente del que se trate, a veces no es necesario que exista una unidad de auditoría interna, y en esos casos el órgano de adscripción es quien se encargará de las funciones de control para no implementar una unidad de auditoría interna que tal vez le quede grande a ese órgano o ente, particularmente los entes sujetos a control. Ahora bien, teniendo en consideración el imperativo existente de que debe haber una unidad de auditoría interna, igualmente el artículo 20 del reglamento se encarga de mencionar que pues, la unidad de auditoría interna es la encargada de prestar el servicio de auditoría interna en los términos o extremos que establece pues, la ley. Ahora, en cuanto a lo que es la actividad de rango sublegal desplegada por la Contraloría General de la República, debemos indicar que la Contraloría General de la República, en su carácter de máximo órgano de control y en su carácter de rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, ha hecho un esfuerzo por dictar un conjunto de normativas tendentes a darle un poco de sustrato al contenido de lo que viene perfilando el reglamento y la ley en materia de la unidad de auditoría interna. Y es importante esto porque la Contraloría General de la República, de conformidad con el texto de la ley, tiene potestad normativa y precisamente en su carácter de rector del Sistema Nacional de Control Fiscal como órgano rector, ha venido dictando instrumentos de rango sublegal tendentes a apoyar y establecer unos lineamientos de organización para las unidades de auditoría interna. Tal es el caso de los lineamientos para la organización y funcionamiento de las unidades de auditoría interna. Estos lineamientos fueron publicados el 22 de abril del año 2010 en Gaceta Oficial. Esos lineamientos, en su capítulo quinto, establecen lo que son las funciones de la unidad de auditoría interna en el marco de su incorporación a los órganos y entes en los que se encuentren. Y a tales sentidos señalan esos lineamientos como funciones de las unidades de auditoría interna que deben ejercer funciones de control posterior, porque se recuerda, en Venezuela tenemos un mecanismo de control de lo que son los recursos basado en el esquema de control posterior. El control previo dejó de existir con la reforma de la ley del año 1995. La unidad de auditoría interna es justamente la que va a ejercer funciones de control posterior como unidad como tal. Siguen habiendo algunas funciones de control previo, pero esas se le dejaron a la administración activa. Previo al año 95, los órganos de control, como órganos externos a la administración, porque lo ejercían las contralorías a modo de control externo, pues eran quienes ejercían el control previo. Acá el control previo, en la actualidad, lo ejerce la administración activa, y la unidad de auditoría interna lo que hace es monitorear, verificar que se esté implementando correctamente esos mecanismos de control previo, que es, por ejemplo,
que la administración activa tome conciencia o verifique antes de aplicar los fondos si existe disponibilidad presupuestaria, que se está aplicando la partida correspondiente, entre otras cosas. Pero la función de la unidad de auditoría interna se va a concretar en funciones de control posterior, tales y como lo son examen de sistemas de control interno, examen de registros y estados financieros a posteriori de que se ha ejecutado, que se ha hecho la aplicación del gasto, examen de la cuenta, entre otras cosas. Pero también tiene unas funciones muy interesantes, y es que la unidad de auditoría interna adicionalmente tiene funciones o tiene competencia para la tramitación de procedimientos de investigación, así como procedimientos de corte sancionatorio tendentes a investigar presuntos hechos que atenten justamente contra los recursos públicos manejados por el órgano ente en el que se encuentra inserta la unidad de auditoría interna. También tiene competencias y potestades para sancionar a los funcionarios públicos de la organización administrativa correspondiente en aquellos casos en donde se evidencie que han incurrido en algún supuesto de responsabilidad administrativa de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Aquí hago una salvedad, y es que la unidad de auditoría interna no tiene la atribución para decidir los procedimientos sancionatorios en contra de las máximas autoridades. Básicamente la ley habla de funcionarios de alto nivel. Cuando exista un funcionario de alto nivel vinculado a un presunto hecho atinente al manejo incorrecto de los fondos públicos, pues la misma ley contempla en su artículo 97, una vía de escape en este caso, y es que la unidad de auditoría interna, cuando se trata de funcionarios de alto nivel, según el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría, le remite el expediente a la Contraloría General de la República para que ella se encargue de realizar el procedimiento de investigación correspondiente y luego el procedimiento de sanción a través de lo que es la Dirección de Determinación de Responsabilidades. Pero lo que quiero hacer ver acá es que las funciones de la unidad de auditoría interna son unas funciones de múltiple nivel, porque no solamente se limita a lo que es la revisión de la aplicación de los fondos públicos, sino que adicionalmente de realizar esas verificaciones, realiza verdaderas investigaciones, y luego de realizar investigaciones, pues puede formalizar procedimientos de sanción que traigan como consecuencia la imposición de la sanción de multa y la declaratoria de responsabilidad administrativa de conformidad con el contenido del artículo 93 de la ley. Y 94, que es el que establece las causales de imposición de multa. El artículo 105 es un artículo muy controversial. Es un artículo que establece las competencias del Contralor General de la República en materia de inhabilitaciones, suspensión del sueldo, suspensión del goce de lo que es el sueldo, y adicionalmente establece la medida de destitución, pero no es una función directamente vinculada a la unidad de auditoría interna. Otro aspecto acá muy importante es que la unidad de auditoría interna estará dirigida por el auditor interno. De igual manera, el auditor interno es un funcionario que, de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General, en su artículo 27, y el reglamento en su artículo 46, es un funcionario de carrera. A muchas personas no les gusta este tema del funcionario de carrera, y de hecho en la práctica eso se ve, porque es un funcionario que goza de una estabilidad de la cual no goza el funcionario de libre nombramiento y remoción. Y más aún cuando se trata de un auditor interno, pues su condición de funcionario de carrera emerge como una condición sumamente importante, habida cuenta de que él debe hacer verificaciones, revisiones, debe hacer inspecciones, actividades de todo tipo, tendente a constatar la correcta aplicación de los fondos públicos. Y pues a un funcionario de alto nivel, a un funcionario en particular a los directores de línea, directores generales, les es incómodo tener una persona que está pendiente, que está haciendo la revisión de cómo se aplican los fondos, de las cuentas que fueron rendidas, etc. Eso incomoda. Y
en ese mismo orden de ideas, ha habido una costumbre mal fundada de hacer la designación de funcionarios, de auditores internos, en particular, porque esta costumbre ya es una práctica ampliamente reiterada en la administración pública, de designar en cargos de carrera, pues meros encargados. Y en la contribución que elaboré en el año 2017, fue una de las observaciones más puntuales que hice. Y es que si estamos en presencia de un funcionario que se encarga de revisar la correcta aplicación de los fondos públicos, de investigar, de sancionar inclusive otros funcionarios de la organización administrativa, ¿cómo es posible una práctica reiterada de designar auditores internos encargados? Y de hecho, en el estudio hice un paneo de unos 5 o 6 casos desde el 2016 al 2017, perdón, fecha en la cual publiqué ese estudio. Y al día de hoy siguen existiendo auditores internos designados como encargados. Simplemente de un plumazo se pueden remover, básicamente porque son designados como encargados, e incluso en muchos actos de designación se les indica que son funcionarios de libre nombramiento y remoción. De un plumazo se les remueve de su cargo, y en ese orden de ideas, pues, carece de todo sentido la estabilidad que viene perfilando la ley, porque se desdibuja en la práctica. De igual manera, es importante tomar en consideración lo que he venido señalando respecto a las sanciones. El auditor interno puede aplicar una sanción de multa a un director general de administración, por ejemplo, de un órgano ente. Ya hemos dicho que los funcionarios de alto nivel serían los máximos jerarcas. No, a él no le compete aplicar la sanción, sino que es al Contralor General. Pero cuando hablamos de directores generales, tiene la posibilidad de aplicar sanción de multa, tiene la posibilidad de aplicar lo que es la declaratoria de responsabilidad administrativa, algo gravísimo para quien ejerce cargos públicos, por cuanto eso es uno de los elementos que se verifica al momento que se realiza un concurso público para ocupar un cargo público. Y hay otro punto importante, y es que dentro de los esfuerzos que viene realizando la Contraloría General de la República en materia sublegal, en materia de instructivos, normativas, lineamientos, etcétera, existe un reglamento sobre los concursos públicos para designar tanto contralores distritales, municipales, como a los titulares de las unidades de auditoría interna, con sus pasos bien claros. Entonces, no se puede entender como en la actualidad funcionarios tan vitales para la vigilancia del correcto manejo de los fondos públicos sigan siendo designados bajo la figura de las encargadurías y no se les respete la debida titularidad que deben poseer como funcionarios de carrera por mandato de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y de su mismo reglamento. La Contraloría General ha publicado, incluso en su portal web se pueden conseguir, ha publicado varias circulares dirigidas a los titulares de los máximos jerarcas de los órganos y entes de la administración pública, instándolos a que por favor convoquen a los concursos públicos, pues para darle la titularidad y la estabilidad que le corresponde y que necesita un auditor interno para el ejercicio de su cargo, de sus funciones, pero pareciera ser que es letra muerta, a pesar de que de conformidad con la ley, ellos están en la obligación, esas máximas autoridades, de convocar a los concursos, y si esas máximas autoridades no lo hacen, la misma ley y el mismo reglamento tienen mecanismos para que la propia Contraloría General asuma la convocatoria de esos concursos públicos para que finalmente pueda proveerse a un funcionario dotado de la estabilidad que comporta la titularidad de la carrera, pues en ese cargo de auditor interno. A grandes rasgos, esto es lo que quería exponer el día de hoy. Naturalmente, este tema del control fiscal y más aún de la unidad de auditoría interna da mucho sobre lo cual se puede escribir. De hecho, yo publiqué un artículo en la revista Derecho Funcionarial sobre el régimen funcionarial del auditor interno, un análisis a profundidad sobre los bemoles y
los aspectos interesantes en materia de función pública del auditor interno, pero a grandes rasgos lo que quería resaltar con mi intervención el día de hoy, además de darle su merecida reconocimiento y felicitación a quienes llevan adelante el trabajo del anuario, es que el auditor interno es un funcionario de vital importancia, que pocos conocen, es cierto, pero hay que darle su debido puesto en el marco de lo que es la organización administrativa, precisamente por la importancia de las funciones que desempeña. Eso es todo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Iván David Paredes Calderón, por su extraordinaria exposición en una materia tan especial como es el control fiscal. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la siguiente conferencista, y es Claudia Vázquez, con el título de la conferencia es La inutilidad práctica de la exposición de motivos en el derecho venezolano actual. Claudia Vázquez va a analizar como punto de partida la legislación venezolana, va a revisar la situación que se viene presentando y generando en Venezuela con la gran cantidad de textos normativos, los cuales se les añade un preámbulo muy extenso que muchas veces es utilizado para interpretar o justificar la creación de la norma. Y en ese sentido se va a realizar algunas inquietudes, como es cuál es la naturaleza jurídica de la exposición de motivos, tendrá carácter normativo, formará parte del ordenamiento jurídico, servirá a efectos interpretativos, tendrá alguna otra utilidad. Todas estas interrogantes las abordará en la presentación tomando como punto de partida la legislación venezolana. Claudia Vázquez Urosa es abogado, egresada de la Universidad Central de Venezuela, es tesista en Derecho Administrativo por la Universidad Central de Venezuela, CEO de Legal Media, una plataforma que ofrece soluciones digitales para el entorno legal, es consultora legal en emprendimiento, innovación y modelos de negocio con más de 6 años de experiencia, acompañando a startups y empresas para innovar y transformar sus modelos de negocio, valiéndose de las nuevas tecnologías y las metodologías ágiles. Es autora de trabajos de investigación como la naturaleza jurídica de la exposición de motivos y su utilidad práctica en el derecho venezolano actual, que fue publicada en el Anuario de la Especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela. También tiene el trabajo La inutilidad de algunas disposiciones en el derecho venezolano actual, especial referencia a las denominadas leyes del poder popular. Ha sido ponente en el Congreso Internacional de Filosofía del Derecho, titulado Los nuevos paradigmas filosóficos del derecho en la era de la revolución científica y tecnológica, en noviembre del 2020, organizado por la Universidad Autónoma de Chile. Panelista en el segundo Congreso Internacional Women in Arbitration, organizado por el Instituto Peruano de Arbitraje, llevado a cabo en la ciudad de Lima en enero del 2020. Bienvenida, Claudia Vázquez Urosa. Hola, buenas tardes. Saludos a todos. En primer lugar, bueno, quería agradecer a todos los organizadores, al Anuario, a Juneda, al FIDEP, a Universitas Fundación por esta oportunidad y por este encuentro, ¿no? Que siempre nos lleva a hacer grandes reflexiones. Yo quisiera iniciar mi intervención con una pregunta, y la pregunta sería la siguiente. ¿Será útil realmente la exposición de motivos en un texto normativo? ¿Será útil eso en la práctica? Esa era una pregunta que yo me hacía ya para el año 2016, me hacía esa pregunta, que fue cuando escribí este artículo, del cual quisiera hacer como algunas disertaciones. Y eso fue porque me daba cuenta que salían muchísimos decretos leyes, pero básicamente decretos leyes, ¿no? Que casi que la exposición de motivos era más larga que los propios textos. Entonces yo me empecé a cuestionar si realmente eso era importante, porque yo decía, bueno, pero si se están promulgando tantas leyes y la exposición de motivos cobra cada vez más relevancia, y la exposición de motivos es súper larga, ¿será que realmente es útil? ¿No? Y esa pregunta que me hice para ese entonces sigue en pie, y ya vamos a ver por qué. En ese entonces, lo primero que dije, bueno, ¿cómo hago para responder esta pregunta? Entonces dije, bueno,
para responder esta pregunta y si es útil, saber si es útil o no, lo primero que hay que plantearse es cuál es la naturaleza jurídica de la exposición de motivos. Y si hay alguien que no esté afín con el derecho, que no sea jurista o que no haya tenido oportunidad de saber, de estar, digamos, vinculado a la práctica legal, cuando nos referimos a la naturaleza jurídica de algún texto o de alguna, sí, de algún texto normativo, a lo que hacemos referencia es básicamente a determinar de qué se trata, cuál es su definición y cuál es el trasfondo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la exposición de motivos? A lo que alude es, ¿qué es? ¿De qué trata? Entonces, en ese sentido, lo primero que habría que responder es eso, ¿no? Entonces, ¿se trata de una norma jurídica o no se trata de una norma jurídica? La discusión cuál es el concepto de norma jurídica aún no está saldada. Es una discusión, digamos, hay muchos conceptos, el concepto de norma jurídica es controvertido, hay muchas posiciones al respecto. A mí me gusta mucho asumir la concepción positivista que asumió Kelsen al principio, ¿no? Bueno, en básicamente su recorrido, pero más que todo al principio, según la cual la norma jurídica es un supuesto de hecho, debe tener un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, ¿ok? Porque es justo esto lo que lo distingue de otras normas. Ahora, la consecuencia jurídica puede ser o no una sanción, que es otra discusión que también sigue abierta y que parece que nunca se va a resolver. Yo para ese entonces, en 2016, acogí el concepto de que la norma jurídica estaba asociada a una sanción. Ya ha cambiado un poco la perspectiva porque pienso que hay normas jurídicas que si bien tienen un supuesto de hecho y tienen una consecuencia jurídica, esa consecuencia jurídica no necesariamente es una sanción. Pueden haber consecuencias jurídicas positivas, como por ejemplo una exención de impuestos, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Lo que sí realmente creo que caracteriza a una norma jurídica, además de que tenga un supuesto de hecho y una consecuencia, es que el aparato estatal sea capaz de movilizarse para respaldar tal norma. Si eso ocurre, entonces podríamos estar en presencia de una norma jurídica. Si el aparato estatal es capaz de movilizarse para coaccionar a alguien a que pague un impuesto o para brindar a alguien una exención de impuestos por haber hecho una conducta que le favorece, entonces ahí estaríamos frente a un supuesto de hecho y frente a una norma jurídica. En ese sentido, si tomamos estas premisas y todo lo que he mencionado, tendríamos que decir que la exposición de motivos no es una norma jurídica, por lo menos a priori. ¿Por qué? Bueno, porque no está configurada como un supuesto de hecho, no tiene consecuencias jurídicas y además el aparato del Estado no se va a mover para coaccionar a nadie a cumplir la exposición de motivos. Entonces ahí respondí como parte de las interrogantes que tenía. Bueno, ya sé lo que no es. Sé la naturaleza jurídica, aún no estoy segura, pero por lo menos sé lo que no es, ¿no? Era la primera parte de lo que había escrito para ese momento. Pero entonces, ¿qué es? ¿Y para qué sirve? Bueno, entonces, ahí me puse a revisar y en el trabajo están unas sentencias del Tribunal Constitucional Español que ya para 1981, hace ya varios años, ya 40, ¿no? Decía que la exposición de motivos no tiene carácter normativo, pero sirve a efectos interpretativos.
Eso decía el Tribunal Constitucional ya para 1981 y eso lo repitió de nuevo hacia 2009. Luego, revisando doctrina venezolana, la Sala Constitucional estableció lo mismo, aunque bueno, ellos lo dijeron por otras razones, porque ellos asumieron que la exposición de motivos no tiene carácter normativo, sirve a efectos interpretativos, pero que tampoco es vinculante porque los intérpretes son ellos, ¿no? La Sala Constitucional según ellos. Este, y eso también, ese criterio de la interpretación, se repite en los tribunales de municipios, acá en Venezuela, ¿no? Entonces, el criterio que se sigue es que, en efecto, no tiene carácter normativo, pero sirve la exposición de motivos de algún modo al intérprete para conocer realmente de qué trata la norma y el espíritu del legislador. Entonces, bueno, básicamente la naturaleza de la exposición de motivos, lo que yo respondí en ese trabajo, es que la misma sirve de auxiliar, de complemento a la norma jurídica. Ahora, si concebimos el derecho, ¿no?, como un conjunto de normas jurídicas, y no es una norma jurídica, pero sí es un complemento, entonces, según la concepción positivista, la exposición de motivos no formaría parte del ordenamiento jurídico. Pero hay autores, por ejemplo, como Dworkin, que establecen que en el ordenamiento jurídico no solo está formado por normas jurídicas, también hay principios. Entonces, la cuestión, me empecé a cuestionar, bueno, si se tomaría esa concepción de norma, que no es la que yo asumo, ni la que asumí en ese entonces, la exposición de motivos podría, o sea, se tomaría como parte del ordenamiento jurídico en sentido estricto, sería una norma, ¿cómo funcionaría? Y la verdad es que Dworkin establece que los principios, ¿no?, son directrices que se toman en cuenta jurídicamente porque tienen cierta relevancia desde el punto de vista moral. Y entonces, para que la exposición de motivos realmente pueda ser considerada como texto jurídico o como relevante, incluso a efectos interpretativos, si se toma la teoría de Dworkin, entonces tendría que estar configurada de tal modo que establezca estos principios, ¿no?, que tienen relevancia moral. Entonces dije, bueno, vamos a revisar si en Venezuela esto sucede, porque si sucede es útil, en cierto sentido. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero puede ser útil. ¿Por qué? Bueno, porque podría servir en efecto al intérprete guiarse por principios, ¿no? Voy, en ese entonces, en el anuario, analicé varias leyes. Ahorita voy a traer, si me pueden compartir ahora sí la presentación, porque voy a traer, por favor, una de las leyes que todavía está vigente, que es la OLTT. Ok. En la OLTT, si nos damos cuenta, o sea, lo que establece ahí, exacto, ajá, gracias, lo que establece no tiene absolutamente nada que ver con ningún principio moral, ninguna exigencia, ni el texto se puede extraer ningún tipo de interpretación, no nos va a ayudar a interpretar nada porque se asumen criterios históricos, se habla de Congreso en Angostura, de que el gobierno más perfecto es aquel que brinda mayor suma de felicidad posible, o sea, cómo se puede interpretar un texto o cómo nos puede esclarecer el significado de algún texto de la Ley Orgánica de Trabajadores y Trabajadoras recurriendo a esta exposición de motivos, a una exposición de motivos que establece eso. Yo creo que no, y sigue vigente. Y ahora agregué esto, sí lo agregué, no está en el anuario, ¿no? Una ley que salió recientemente, que es la ley para el fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos. Porfa.
la otra lámina. Ajá. Y, y acá, pues tampoco hay nada relevante que nos ayude a esclarecer absolutamente nada. Principios profundamente bolivarianos. No sé cómo se puede interpretar, yo no creo que esto tenga que ver con Dworkin, la verdad, lo que establecía Dworkin, y creo que tampoco ayudaría en nada si más adelante continúa esta ley, como otra persona, como la sala, como los tribunales, como la doctrina puede hacer interpretaciones a base de este tipo de instrumentos, ¿no? Entonces, la verdad es que estos son solo dos ejemplos de los muchos que puede haber en los que la exposición de motivos no nos brinda ninguna solución y no es útil en la práctica en absoluto, por lo menos en lo que se está haciendo ahorita en el derecho venezolano, ¿no? Entonces, nada, la conclusión básicamente sería que la exposición de motivos no tiene carácter normativo, por lo menos para mí, actualmente no aporta nada, ni siquiera efectos interpretativos, por la manera en que se están configurando, simplemente se está utilizando contenido político para hacer justificaciones jurídicas, para crear un marco jurídico muchas veces paralelo, muchas veces inconstitucional, eh, y que no nos aporta nada. Y además creo que la exposición de motivos no es necesaria, no es necesaria. Lo que realmente tiene que haber, y esta es mi propuesta, la otra lámina, por favor. Ajá, y esta es mi propuesta, que es la existencia de un expediente legislativo de libre acceso, digital de libre acceso para todos. ¿Cómo así? Bueno, no necesariamente tiene que haber exposición de motivos en la ley promulgada porque ya se promulgó. Entonces no va a constituir la exposición de motivos una garantía para los ciudadanos. Y, y muchas veces tampoco, como ya vemos, se utiliza digamos, de una forma política, se malutiliza, por decirlo así, y tampoco ayuda a la interpretación. ¿Qué es lo que realmente constituiría una garantía para los ciudadanos? Pues que exista un expediente donde tengamos acceso a los diarios de debate, a las discusiones, donde podamos realizar consultas públicas, podamos ver los resultados de las consultas públicas y, y así todos participar realmente en el proceso legislativo, porque a fin de cuentas el poder legislativo somos nosotros mismos, es la representación misma de los ciudadanos, quizás el poder más importante de todos. Y es quizás donde nosotros deberíamos participar, donde todos tendríamos que tener acceso. Eso sí sería una garantía para los ciudadanos, pero no la exposición de motivos, y menos de la forma que está siendo elaborada. Y me da mucha curiosidad porque ya han pasado varios años, 2016, desde que escribí este trabajo, y seguimos en lo mismo. Seguimos con legisladores que utilizan la exposición de motivos para hacer contenido político, que no ofrecen alternativas, que no aportan nada al ámbito jurídico y no nos ponemos a ver, a pensar en qué soluciones podemos darnos, para que todos podamos participar de la creación de la ley y realmente hacer ejercicio de nuestros poderes y de nuestros derechos como ciudadanos. Entonces, bueno, básicamente hoy quería retomar este trabajo. En verdad estoy muy contenta, estoy muy feliz de estar aquí porque este trabajo sigue teniendo relevancia. Estoy muy contenta de estos espacios y de que todos podamos aportar un granito de arena, porque todo lo que se diga aquí va a ser y es relevante para otras generaciones, para otras personas que vienen detrás de nosotros, que sí pueden, y bueno, y nosotros, ¿no? Podemos hacer las cosas diferentes y ojalá que sea así. Y empezar por aquí, pues ya siempre es positivo. Entonces, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a los colegas que les toca, que estamos acá reunidos, estamos exponiendo, a los colegas que expusieron.
y gracias a todos los organizadores por estos espacios. Gracias a ti, Claudia Vázquez, por su exposición y todas esas interrogantes que nos dejó pensando. Así que en la sección de preguntas y respuestas, que les recuerdo que al final de las exposiciones ustedes pueden hacer sus preguntas a través del chat para quienes se encuentran en la plataforma digital Zoom y a través de la sección comentarios para quienes ven la transmisión en la plataforma YouTube. Continuamos con el siguiente conferencista y es Julio César Celis. Julio César Celis con la conferencia titulada "La análisis de la confiscación de bienes en Venezuela". Este estudio realizado por Julio César Celis es sobre el contenido del artículo 116 del texto constitucional, a partir del cual solo por vía de sección se puede aplicar esa pena de carácter accesorio sobre bienes de los particulares sin compensación de ningún tipo. En tal sentido, Julio César Celis abordará aspectos generales sobre la institución de la confiscación, noción e historia constitucional, clasificación, diferenciación con otras figuras, así como el estudio de cada una de las excepciones establecidas por el texto constitucional para su procedencia, para finalmente comentar sobre el carácter constitucional o inconstitucional de las leyes que prevén dicha sanción. Julio César Celis es abogado y especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Central de Venezuela, subdirector de la Escuela de Derecho de esa casa de estudios, profesor de pre- y posgrado y coordinador de la especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Santa María. También ha sido relator de los juzgados nacionales, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Bienvenido, Julio César. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, ya casi noche. Muchísimas gracias por esta gentil invitación a este espacio tan importante para la divulgación del derecho público en Venezuela. Además, que nos reúne con ocasión del premio FUNEDA 2021 al anuario en la especialización en Derecho Administrativo, en el cual he tenido el honor y la fortuna de publicar 3 artículos. Uno de ellos es el de la confiscación de bienes en Venezuela, que será el tema que voy a desarrollar el día de hoy. Quiero, antes de iniciar mi exposición, saludar al profesor Gustavo Urdaneta Troconis, director del Instituto de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, al profesor Francisco Paz y Anastasio, director de la Escuela de Derecho de esta facultad, a la doctora Belén Ramírez Landaeta, y bueno, a los profesores y profesoras que nos puedan estar acompañando en esta tarde-noche, a mis colegas conferencistas, a quienes conozco y con quienes tengo importantes lazos de amistad. Y en definitiva, pues a todos los asistentes a este evento. Les comentaba que en el anuario de la especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela, yo he publicado 3 artículos. El primero de ellos se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado por el ejercicio anormal de la función jurisdiccional. El segundo se titula "La audiencia preliminar prevista para las demandas de contenido patrimonial establecida en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo", y este fue un artículo que me gustó bastante desarrollar porque en esa audiencia, y quizás responde a lo que fue mi paso como abogado relator por los juzgados superiores y juzgados nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, e inclusive por la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia, en el cual esta audiencia a veces genera problemas. Y genera problemas por ese factor sorpresa que siempre está presente en razón de los distintos escenarios que se pueden presentar en ese acto procesal oral. Y el tercero es el de la confiscación de bienes en Venezuela, que responde a lo que fue mi trabajo especial de grado para egresar de la especialización en Derecho Administrativo. Este artículo, este trabajo está estructurado en 2 grandes partes. La primera, como comentaba nuestra moderadora, se refiere a los aspectos generales de la institución. Allí nosotros vamos a encontrar
todo lo relacionado con la confiscación desde el punto de vista genérico, es decir, vamos a tener algunas ideas sobre lo que es la noción de confiscación, la evolución constitucional, las características, la clasificación, los tipos de confiscación, el destino de los bienes que son objeto de esta medida y, por supuesto, una distinción entre la confiscación de bienes y otras figuras que se ubican en esa misma categoría de modos de adquisición especial o forzosa de la propiedad por parte del Estado. La segunda parte de este trabajo se refiere a concretar el contenido de las excepciones establecidas en el texto constitucional para que proceda la pena de la confiscación y finaliza con un estudio de las normas, de las leyes que prevén esta pena de carácter accesorio en nuestro país para determinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es decir, si la previsión se encuadra, se enmarca dentro de ese marco excepcional que establece la Constitución o si por el contrario se escapa de él, lo cual hace que la previsión sea entonces inconstitucional. De manera que, para entrar en materia, en la primera parte del estudio, en lo que se refiere a la noción de la confiscación, nosotros la vamos a entender desde el punto de vista del derecho administrativo y desde el punto de vista del derecho penal como una pena de carácter accesorio que consiste en la apropiación o en la transmisión de bienes del particular hacia el patrimonio público sin que se genere indemnización o contraprestación de ningún tipo. Y esa nota característica de que no se genera compensación de ningún tipo es quizás la diferencia más resaltante que nosotros vamos a encontrar entre esta institución y la expropiación de bienes. Por ejemplo, en lo que se refiere a la evolución de la confiscación de bienes en los textos constitucionales venezolanos, nosotros vamos a encontrar que desde muy temprano la confiscación se prohíbe en Venezuela. Por ejemplo, desde 1938 nosotros vamos a encontrar esa prohibición de la confiscación, quizás justificado en el hecho de generar garantías hacia la propiedad privada frente a los cambios bruscos, violentos o revolucionarios que generaban un rompimiento del orden constitucional y que generaban pues efectos ablatorios o negativos sobre ciertos patrimonios. Luego de eso vamos a tener un segundo momento de la confiscación en nuestra evolución constitucional a partir del año 1933, en el cual se abre la posibilidad de que se puedan confiscar bienes de los venezolanos, pero con el rasgo llamativo o importante de que lo va a decretar el Congreso de la República y además con prescindencia de un procedimiento o de un proceso judicial en el cual pues se observen las garantías del debido proceso y del derecho a la defensa. Eso tiene una justificación que radica en el hecho de abrir la posibilidad de confiscar los bienes de la herencia del fallecido presidente Juan Vicente Gómez, en una situación histórica que Pedro Manuel Arcaya considera como un enorme retroceso en materia de respeto a la propiedad y también del derecho a la defensa, sobre el que se planteaba la posibilidad de juzgar a una persona que había fallecido y que por supuesto no iba a tener posibilidades de defensa. Posteriormente volvemos nuevamente a la fórmula de prohibición de la confiscación de bienes en Venezuela, y eso lo podemos observar si nos queremos venir un poco más a la actualidad o más recientemente en la Constitución de 1961. Allí la institución nuevamente se prohíbe y únicamente se va a admitir que se pueda aplicar esta pena de carácter accesorio en aquellos casos, en aquellos delitos que estén relacionados con daño al patrimonio público generado por el desconocimiento del orden democrático o del orden constitucional y de las personas que se hayan enriquecido al amparo de la usurpación como está construida la norma. También hay una previsión referida
a la admisibilidad, a la procedencia de la confiscación en el caso de los extranjeros, pero únicamente conforme a las formas permitidas por el derecho internacional. Así llegamos a la Constitución de 1999, cuya previsión actual de la confiscación la vamos a encontrar en el artículo 116, concatenado con el artículo 271 de la misma norma constitucional, del mismo texto constitucional. ¿Qué nos dice el artículo 116? Que le sigue al artículo 115, que consagra la protección, el reconocimiento del derecho de propiedad en Venezuela. Este artículo 116, a grandes rasgos, dice lo siguiente: se prohíbe la pena de la confiscación de bienes en Venezuela, salvo tres excepciones, que son por delitos relacionados con el patrimonio público, por enriquecimiento ilícito y por aquellos delitos que están relacionados con el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Estas previsiones nosotros las vamos a encontrar reiteradas en el artículo 271 del texto constitucional, que también nombra otras figuras, otros tipos penales, pero en lo que se refiere a la posibilidad de confiscar bienes, sigue limitándolo a los delitos relacionados con el patrimonio público y al tráfico ilegal de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. De manera que en lo que se refiere a esa evolución de la institución en nuestros textos constitucionales, es posible distinguir esos tres momentos de los que he estado conversando, es decir, la prohibición inicial, la posibilidad de confiscar bienes sin proceso ni procedimiento previo, y nuevamente la prohibición con las fórmulas que estableció la Constitución de 1961 y las que encontramos actualmente en nuestro texto constitucional en vigor. En lo que se refiere a la clasificación de la confiscación, quizás es difícil conseguir esta clasificación que yo propongo en la doctrina, pero en mi opinión la confiscación puede ser total o parcial. Y también vamos a encontrar, por supuesto, la confiscación que es legal, que es constitucional, que es perfecta, y las confiscaciones de hecho, que se dan, por ejemplo, en el campo del derecho tributario cuando se construyen tributos con una base imponible que genera, que tiene como efectos confiscar el patrimonio del particular. Y en el caso de las confiscaciones totales y parciales es porque, en mi opinión, la medida de la confiscación puede abarcar todo el patrimonio del sujeto pasivo de la sanción o puede ubicar únicamente una porción de ese patrimonio. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando esté hablando de las excepciones para que proceda esta pena de carácter accesorio en Venezuela. Con relación a lo que es el destino de los bienes objeto de esta medida sancionatoria, quise incluir en el trabajo algunas líneas, algunas reflexiones en este punto, porque a veces tenemos la idea de que el Estado puede proceder a confiscar bienes de los particulares y que esos bienes puede dárseles el uso que mejor considere el funcionario. Pero en realidad no es así. Lo que ocurre es que las leyes que prevén esta sanción casi siempre señalan el destino de estos bienes, indicando que serán bienes de uso, bienes públicos destinados al uso público. De manera que el Estado, el funcionario, no puede manejarse como él quiera respecto a estos bienes, ¿no? Hay una suerte de demanialización, hay una especie de consagración a priori, pues, de estos bienes hacia fines públicos. Esos fines pueden ser diversos. Por ejemplo, reparar la lesión que se ha causado al patrimonio público o destinarse a planes que estén relacionados con lo que es este tema del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, que generan, por supuesto, un daño bastante importante en la población de cualquier país. Hay un punto bien interesante en esta primera parte del estudio, que es la distinción de la confiscación con otras formas de adquisición especial o forzosa de la propiedad por parte del Estado. Pero por razones de tiempo me voy a limitar a hablar sobre la diferencia que existe entre la confiscación y el comiso o decomiso de bienes. ¿Y esto por qué?
no solamente porque es la parte más extensa en este punto en específico, sino porque en mi estudio de la institución y además cuando ejercía funciones dentro de órganos jurisdiccionales, observé que en algunos escritos judiciales e inclusive en la jurisprudencia se suelen utilizar como sinónimos la confiscación de bienes y el comiso o decomiso de bienes. Y estas instituciones, estas figuras son distintas, tienen diferencias bastante apreciables. Vamos a ver cuáles son. La primera de ellas es que la confiscación de bienes es una medida definitiva que se dicta al final del proceso penal que declara la culpabilidad de esta persona que está siendo juzgado por estos delitos que establece pues el artículo 116 constitucional, mientras que el comiso o decomiso de bienes puede dictarse, puede decretarse al inicio, en el curso o al final del procedimiento administrativo sancionatorio si estamos en sede administrativa o del proceso penal si estamos en sede jurisdiccional. También podemos señalar como diferencia entre estas dos instituciones que el comiso de bienes puede decretarse con carácter preventivo. La confiscación no se dicta con carácter preventivo, se dicta siempre como medida definitiva para sancionar estos delitos. El comiso o decomiso puede responder al interés general en sede administrativa porque sabemos que la administración pública es la tutora directa del interés general. La confiscación de bienes no necesariamente nosotros tenemos que observarla como una medida que busca resguardar el interés general, porque eso es más propio de la administración pública que de los tribunales de justicia, que de la actividad jurisdiccional. También puedo mencionarles que entre la confiscación de bienes y el comiso o decomiso de bienes hay una diferencia que nosotros la podemos encontrar cuando revisamos con detenimiento la construcción de la norma que prevé la figura. Porque el comiso puede abarcar o puede estar dirigido a tres categorías de bienes perfectamente diferenciadas. Puede recaer sobre los instrumentos con los que se ha cometido o se pretende cometer el delito, al objeto mismo del delito y también a las rentas, al producto, a la ganancia que genera la comisión del hecho ilícito. Mientras que la confiscación de bienes no está enfocada en los materiales con los cuales se perpetró el delito, sino más bien en la renta, en la ganancia, en la ventaja económica que ha adquirido la persona cuando realiza esas actividades que generan un daño al patrimonio público o que están relacionadas con el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. De todo lo que he comentado hasta ahora, nosotros podemos extraer otra diferencia, y es que el comiso o decomiso de bienes puede ser decretado en sede administrativa o en sede jurisdiccional. La confiscación de bienes jamás debe estar en manos de la administración pública, porque forma parte de la reserva legal, forma parte pues de una pena, de derecho penal, y que por supuesto el derecho penal no puede ser ejercido en sede administrativa, sino que forma parte de ese ejercicio jurisdiccional del Estado. Esta institución, por supuesto, que puede diferenciarse con otras instituciones. Por ejemplo, en el caso de la expropiación, yo les comentaba, la diferencia principal, la que más resalta, es que en la expropiación de bienes siempre hay o debería estar el pago de una justa indemnización, mientras que en el caso de la confiscación de bienes no es un acto oneroso, no hay una contraprestación, es un acto esencialmente gratuito. Esa transmisión del patrimonio del particular hacia las arcas del Estado no genera indemnización de ningún tipo, salvo en el caso del error judicial, es decir, cuando la medida ha sido indebidamente decretada por el tribunal competente, pero que bueno, no es quizás el objeto de esta conversación, de esta conferencia. Dicho esto, puedo descender a lo que es la segunda parte del trabajo. Y perdonen ustedes que vaya quizás un poco acelerado, pero es que estoy cuidando el tiempo para no excederme de los 20 minutos que creo que tengo disponibles para conversar con ustedes. En esta segunda parte del trabajo que encontramos, la intención de concretar
el contenido de las excepciones para que proceda esta pena de carácter accesorio en nuestro país. Son tres, como les comentaba: delitos relacionados con el patrimonio público, enriquecimiento ilícito y delitos relacionados con el tráfico ilegal de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, lo que nosotros conocemos como el tráfico de drogas. Respecto a las dos primeras excepciones, ¿dónde las vamos a encontrar nosotros desarrolladas? En la ley contra la corrupción. Sin embargo, el hecho de que estas excepciones estén mayormente desarrolladas allí o exclusivamente desarrolladas allí no es óbice para que puedan ser desarrolladas en otras normas. ¿Por qué? Porque, o mejor, partamos de un ejemplo. El patrimonio público está conformado, entre otras cosas, por las rentas públicas, por lo que puede obtener el Estado a partir de su actividad de tributación, su actividad impositiva. Cuando una persona entonces defrauda al fisco, comete delitos relacionados con la parte tributaria, está generando una lesión al patrimonio público. En ese sentido, en mi opinión, puede ser constitucional la previsión de la confiscación de bienes para sancionar estos tipos penales. Sin embargo, eso no fue previsto en el Código Orgánico Tributario. Cuando ustedes revisan ese cuerpo normativo, se van a encontrar es que lo que está previsto es la incautación, por ejemplo, en el caso de las mercancías. Y quizás de manera afortunada esa pena de la confiscación no fue prevista allí. En lo que respecta a los delitos relacionados con el tráfico de drogas, nosotros vamos a encontrar ese desarrollo en la Ley Orgánica de Drogas. Y allí quizás lo interesante es observar cómo no se la pena de la confiscación por todos los delitos, por todas las figuras penales que están previstas en esa ley. En el caso de la primera sección, yo hice uso de dos figuras para poder determinar el contenido de la excepción. Estoy hablando de los delitos relacionados que generan un daño al patrimonio público. Efectivamente, partí de la idea del estudio del daño y del estudio del patrimonio público. Y el daño, por supuesto, con todas esas características que tanto la doctrina como la jurisprudencia han venido delineando y que nosotros conocemos. Por ejemplo, el daño tiene que ser cierto, tiene que ser cuantificable, tiene que ser individualizable, tiene que existir la posibilidad de imputar ese daño a una persona y, por supuesto, se deben observar todo lo que son las posibles eximentes de responsabilidad por la ejecución de estos actos que pueden constituir delitos contra el patrimonio público. Finalmente, en lo que se refiere a las leyes que prevén la confiscación de bienes en Venezuela, nosotros nos vamos a encontrar con un conjunto de normas que entran dentro de las excepciones establecidas por la Constitución y otras que se escapan y que por lo tanto, o por lo menos en mi opinión, son inconstitucionales. ¿Cuáles son estas leyes? La primera de ellas, que es muy llamativa, por cierto, es la Ley de Precios Justos. Esta ley, en su versión del 2014, tenía la previsión de la confiscación de bienes de una manera verdaderamente inconstitucional. Y ello radica en el hecho que se otorgaba una potestad confiscatoria a la administración pública. Afortunadamente, esa previsión fue corregida en la versión posterior de la ley vigente. Sin embargo, yo considero que existen fuertes cuestionamientos respecto a la constitucionalidad de esa previsión, porque los delitos que se tipifican en esa ley no forman parte de ese marco excepcional que establece la Constitución y además, y esto es muy importante y muy peligroso, la Ley de Precios Justos recurre en muchas de sus tipificaciones a la utilización de conceptos jurídicos indeterminados, lo cual genera una verdadera incertidumbre, una inseguridad jurídica y de alguna manera abre campo para la arbitrariedad, no quizás en el seno de la administración pública, pero sí en el campo de lo que es la actividad jurisdiccional del Estado.
Otra norma, otra ley en la que vamos a encontrar la previsión de la confiscación de bienes es la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Allí, la mayoría de los delitos que encontramos dentro de este cuerpo normativo no se encuadran dentro de la previsión del artículo 116 constitucional. Entonces, yo considero que allí también se pueden plantear cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la previsión de esa figura allí. También la vamos a encontrar en la Ley Penal del Ambiente. Sin embargo, aquí el tema es bastante llamativo porque si nosotros entendemos que los bosques, los parques nacionales, los recursos naturales, las grandes masas de agua son bienes públicos de uso público, por supuesto que las acciones que se generen contra estos bienes jurídicos pues constituyen un daño al patrimonio público y por lo tanto hacen admisible la previsión de la confiscación en ese cuerpo normativo. También vamos a encontrar la confiscación de bienes en la ley que se encarga del control de las armas y municiones en Venezuela. Yo genero un cuestionamiento constitucional respecto a esa previsión porque se habla de la confiscación en manos de la autoridad militar. Yo considero que, si bien es cierto, conforme a nuestro texto constitucional y además por razones lógicas, razones de seguridad nacional, las armas de guerra y en general el armamento y las municiones deben estar en manos del Estado y deben estar efectivamente controladas por el Estado, no ha debido aludirse a la confiscación, sino recurrir a otras figuras como pudiera ser la incautación, el comiso o decomiso de bienes. Además que genera muchísimo ruido la posibilidad de que la autoridad militar pueda proceder a confiscar bienes de los particulares. También vamos a encontrar la previsión de la confiscación en aquella ley que regulaba los ilícitos cambiarios en Venezuela. Yo decidí dejar ese análisis en el cuerpo del trabajo, pero con la advertencia de que la denominada Asamblea Nacional Constituyente dictó una denominada ley constitucional que derogó, despenalizó todos esos tipos penales que estaban en ese instrumento normativo. Sin embargo, en razón de todos los cuestionamientos, fuertes cuestionamientos respecto a la convocatoria, organización, funcionamiento y producto de esa Asamblea Nacional Constituyente, decidí dejar el análisis allí porque, en mi opinión, esa previsión también se escapa de este marco excepcional para que proceda la confiscación de bienes en Venezuela. Ya con esto yo voy a ir cerrando mi exposición. Es un trabajo, creo yo, que bastante extenso, son un poco más de 70 páginas que quizás en 20 minutos no puedo desarrollar con mayor profundidad, pero en general esto es lo que ustedes pueden encontrar en este trabajo, que yo considero además que puede constituir un aporte para la doctrina venezolana en esta materia de las formas de adquisición especial de la propiedad por parte del Estado, y además puede brindar alguna guía o alguna orientación no solamente para el funcionario que pretenda ejecutar o aplicar la institución, sino también para los que estamos fuera de esa quizás organicidad de la administración pública o de los tribunales de justicia, y que nos corresponda defender ese derecho de propiedad tan lesionado en nuestro país, a pesar de estar perfectamente consagrado en nuestro texto constitucional en el artículo 115 de la Constitución. Espero que estas ideas les hayan resultado útiles, interesantes, y bueno, quedo por supuesto a su disposición para las preguntas y los comentarios que quieran hacerme. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Julio Celis, por su excelente exposición, súper completa, en tan poco tiempo, como bien lo señaló, el resumen de su trabajo de investigación. Vamos a iniciar la sección de preguntas, no sin antes saludar a los profesores que están en la sala, a la doctora Belén Ramírez, presidenta de FUNEDA, al doctor Gustavo Urdaneta Troconis, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo y vicepresidente de la Fundación Estudios de Derecho Administrativo, FUNEDA.
También tenemos con nosotros al profesor Francisco Paz, a quien saludamos. Vamos a iniciar las preguntas. Tenemos varias por el canal YouTube. Y les recordamos que a los que estén en la sala Zoom, la pueden hacer por el chat, por escrito, y a quienes se encuentran viendo la transmisión desde el canal YouTube, las pueden hacer en la sección comentarios. Francisco Paz, buenas tardes, saludos a todos, especialmente a los organizadores y a los expositores. Desde YouTube, Gerardo Hernández, buenas tardes, saludos desde Maracaibo, Estado Zulia. Felicitaciones, hoy en día algunos órganos y entes no cumplen con la formación y participación de la cuenta. ¿Cómo actuar de oficio ante dicha omisión? Esta pregunta es para Iván Calderón, Iván Paredes Calderón. Sí, creo que es para mí. Es muy buena la pregunta y de hecho me da pie para tratar brevemente una de las varias funciones de los órganos de control. Efectivamente, antes de responder la pregunta de quién la formula, es importante tomar en consideración que de conformidad con el artículo 51 de la ley, quienes manejen, administren o custodien recursos de los entes y organismos sujetos a la ley están obligados a rendir cuenta. Ahora bien, ¿qué sucede si no se realiza esa rendición de cuentas? Si no sucede o si no se da esa rendición de cuentas, la misma ley establece como un supuesto de responsabilidad administrativa en su artículo 91, numeral 25, el hecho de omitir la rendición de la cuenta en su debida oportunidad y adicional quien la presente de forma retardada o quien reiteradamente la presente de forma incorrecta. En aquellos casos en los cuales se inicia el procedimiento de verificación de la cuenta, se insta a que se formulen correcciones a la cuenta formada y pues no hay corrección a las observaciones formuladas. Es un supuesto de responsabilidad administrativa que puede acarrear la imposición de multa de conformidad con el artículo 93 y 94 de la ley, puede acarrear la suspensión del goce de sueldo del cargo, puede acarrear la inhabilitación inclusive. Ahora bien, habiéndonos circunscrito y ubicado en la dimensión del problema, acá se consulta es qué pasa en aquellos casos en los cuales se omite la rendición de la cuenta. ¿Es que acaso se puede iniciar de oficio algún tipo de procedimiento tendente a subsanar esta irregularidad o se puede iniciar de oficio alguna actuación para sancionar esta omisión? Pues sí, a mi modo de ver, se pueden hacer desde el punto de vista de los órganos de control fiscal diversos tipos de inspecciones, verificaciones tendentes a verificar si se rindió o no la cuenta. Si no se rindió, de conformidad con el artículo 77 de la ley, y por estar en presencia, presuntamente, de un hecho que da lugar a la responsabilidad administrativa, debe iniciarse, puede iniciarse inclusive, pueden realizarse actuaciones de oficio y luego, si de las actuaciones como inspecciones o verificaciones se evidencia que efectivamente es real esa omisión de formación de la cuenta, puede iniciarse el procedimiento de investigación y luego de ese procedimiento de investigación, ello puede llevar al procedimiento de determinación de responsabilidades. Y aquí hago un inciso, un poco para complementar esta respuesta. Es distinto lo que sucede en aquellos casos en los cuales hay omisión completa de la formación de la cuenta, a cuando hay una formación de la cuenta, pero es incorrecta la formación de la misma, hay deficiencias, inexactitudes, etc. En esos casos existen unas normas dictadas por la Contraloría General de la República. En el año 2014 fueron publicados en Gaceta Oficial, que establece las normas para la formación y participación, rendición y examen de la cuenta. Estas normas establecen un mecanismo específico para aquellos casos en los cuales hay rendición de cuentas, hay una omisión o una inconsistencia en esa cuenta rendida, y pues hay una posibilidad de realizar un breve procedimiento administrativo
tendente a dar la posibilidad de que se corrija la cuenta, entre otras cosas. Pero en los casos en los que hay omisión completa de rendición de la cuenta y por constituir un supuesto de responsabilidad administrativa expreso en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, a mi modo de ver pueden realizarse actuaciones tendentes a verificar que esa omisión existe, luego de ello iniciar el procedimiento de investigación. Un punto importante acá y para finalizar ya. Generalmente la omisión total de rendición de cuenta es solo la punta del iceberg. Se ha visto mucho que en casos en los cuales hay omisión completa de rendición de cuentas, eso trae o tiene una cola muy grande, porque además de omitir completamente la rendición de cuentas, a veces hay otras cosas más allá. Hay desaparición de bienes, hay daños materiales y patrimoniales a la administración pública, producto de la gestión de los funcionarios, motivo por el cual también es recomendable en esos casos, o puede ser más recomendable, iniciar una auditoría completa tendente a verificar no solo que no hubo rendición de cuentas, sino además el correcto manejo de los recursos presupuestarios, el correcto manejo de los bienes y disposición de los mismos, entre otras cosas. Muchísimas gracias, Iván Paredes, por tu respuesta. Tengo un inconveniente con Zoom, no sé qué pasó, que me sacó de la sala, pero además me borró todas las preguntas que tenía acá en el chat, así que ya Universitas me está ayudando con esto. Esta pregunta es para Julio Celis. ¿Qué opina de la anunciada confiscación de bienes de los emigrantes que se han anunciado por parte del Ejecutivo Nacional? ¿Es inconstitucional? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, por supuesto que es inconstitucional, completamente inconstitucional, y la verdad es que es muy, muy lamentable, muy doloroso como una figura que está perfectamente delimitada su prohibición y las excepciones para que proceda en nuestro país pueda ser utilizada como una especie de arma o de medida de persecución y de represión para todas aquellas personas pues que de alguna manera se encuentren en oposición de intereses o de lo que se refiera pues al ejercicio del poder en Venezuela. Esto además me conecta con otras preguntas que medio alcancé a leer que me están haciendo por allí, pero bueno, voy a respetar el orden en que las han formulado. Gracias. Sí, la pregunta la hacen desde la sala Zoom, Francisco Paz. ¿Qué relación encuentra el profesor Celis entre el caso del diario El Nacional y la figura de la confiscación? Sí, bueno, efectivamente, esta medida, por su impacto en el patrimonio de los propietarios de esos bienes, de esos inmuebles, podríamos calificarla de una confiscación de hecho y por lo tanto inconstitucional. Entre otras cosas porque cuando se revisa la causa que genera esa decisión jurisdiccional, observamos que no estamos en presencia de ninguna de las tres excepciones que establece nuestro texto constitucional, sino que por el contrario, lo que ocurrió allí, en mi opinión, es un indebido ejercicio del poder jurisdiccional y además pues de la indebida utilización de la denominada escala de sufrimientos, como se conoce en el foro jurídico, para calcular o determinar una indemnización que pueda proceder en caso de un daño moral, que entiendo es lo que genera todo este litigio en donde se ve involucrado el Nacional, porque entiendo que está allí un tema de difamación y de injuria contra un alto funcionario del Estado. En mi opinión es completamente inconstitucional y debería ser corregido. Además que en el trabajo, no lo comenté por razones de tiempo, yo le dedico unas líneas a la relación que existe entre la prohibición de la confiscación de bienes y la garantía del derecho de propiedad. Y allí hay una reflexión referida a que los tribunales de justicia en la aplicación de esta medida, en el caso de que sea procedente,
deben hacerlo guardando la debida proporcionalidad y racionalidad, porque si no, aunque la medida sea procedente, pues al generar una vulneración ilegítima del derecho de propiedad, la medida deviene en inconstitucional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio Celis, por la respuesta. Tenemos una pregunta para Claudia Vázquez. ¿No cree usted que en este momento en Venezuela realizar otro procedimiento para la exposición de motivos sería complicar más las cosas? Sí, yo creo que no es que debe haber un nuevo procedimiento para activar, o sea, no debe crearse un procedimiento para activar la otra forma de hacer la exposición de motivos. Simplemente pienso que la exposición de motivos no es relevante y que si se va a hacer, se debe hacer de la manera correcta. Y propongo que en lugar de estar creando exposiciones de motivos, realicemos más bien los esfuerzos hacia que todo el acceso y el acceso a la información prelegislativa, por decirlo así, antes de la creación de una ley, pues sea libre para todos los ciudadanos. Muchísimas gracias, Claudia Vázquez. Creo que no hay más preguntas, no sé si a través de YouTube, si Universitas nos ayuda en esto. Creo que hay una por acá. Desde YouTube, Carlos Manuel Goncalves Barreto. Cuando un particular en Venezuela fue expropiado o invalida su propiedad con connivencia de funcionarios del Estado, ¿se puede demandar en tribunales extranjeros donde ese funcionario tenga bienes? Sí, bueno, allí la reflexión que nosotros debemos hacer para poder responder adecuadamente a esta pregunta es, ¿qué nos queda? ¿Qué le queda al ciudadano, al particular, sea nacional o extranjero, cuando los tribunales de justicia venezolanos no otorgan tutela judicial efectiva? Es decir, ¿a dónde podemos recurrir cuando algún derecho humano, algún derecho fundamental se ve vulnerado precisamente por la estructura estatal, por esa estructura que se construye, que se crea para proteger al ciudadano y no para lesionar al ciudadano? Entonces, evidentemente que debería existir toda una estructura de protección de derechos humanos internacional que le permita a las personas demandar tutela judicial efectiva, encontrar justicia fuera de lo que son nuestros límites territoriales. Eso ha ocurrido en más de una oportunidad y quizás por eso la intención por parte del Estado venezolano de retirarse de varios de estos organismos protectores de los derechos humanos, que además cuentan con órganos jurisdiccionales con competencia para sancionar al Estado y tratar de restituir la situación jurídica infringida que haya sido pues materializada. En Venezuela tenemos varios casos de pretendidas expropiaciones que en el fondo en lo que consisten son en verdaderas confiscaciones de hechos, por supuesto ninguna de ellas amparadas por nuestro texto constitucional. Gracias, Julio Celis, por su respuesta. No hay más preguntas por parte de los participantes que están en YouTube y a través de los que se encuentran en la sala Zoom. Con esto damos por concluida la sección de preguntas y respuestas. Les voy a pedir a cada uno de ustedes algunas reflexiones finales, muy breves, por favor, sobre su experiencia en el anuario y sobre el tema que desarrollaron. Vamos a comenzar por Claudia, que es la dama, para ir cerrando. ¿Tienes el micrófono apagado? Un momento. Ya. Sí, bueno, mi experiencia fue súper positiva. En verdad, yo saludo mucho esta iniciativa porque siempre he pensado, ¿no?, que hay como un dilema, porque siempre los jóvenes como que necesitamos encontrar oportunidades, pero para encontrar oportunidades te piden experiencia, ¿no? Entonces, como que, bueno, no, buscas un primer empleo, por ejemplo, pero necesitas experiencia laboral. Entonces, siempre pasan esas cosas y a nivel académico también.
Entonces siempre es una excelente experiencia y una iniciativa excelente el haber creado el anuario que permita a jóvenes estudiantes de la especialización, que no necesariamente tienen tanta experiencia, tanto recorrido, a apuntar sus ideas y por qué no. O sea, y ser una ventana para que eso ocurra. Entonces, de eso me parece extraordinario y ojalá haya más iniciativas así en todos los sentidos, porque eso sí representa una verdadera oportunidad de crecimiento para la juventud y los jóvenes abogados. Qué bueno, gracias Claudia. Iván Darío Paredes Calderón. Sí, Iván David, perdón. en mi caso coincido con mi colega, efectivamente me parece que el anuario es una iniciativa y una oportunidad de oro. Me parece que igualmente el anuario fomenta la investigación de nivel para los cursantes de la especialización en Derecho Administrativo. Es una iniciativa y es una puerta tremenda para que muchos de los justamente cursantes de la especialización que quieran realizar trabajos de investigación, pues vayan adquiriendo experiencia, no solamente en el marco de la especialización, incluso puertas afuera de la universidad, publicar en otras revistas arbitradas. Me parece que el anuario da una experiencia importante y constituye pues incluso una ventana al conocimiento que debemos continuar cultivando. Así es. Gracias. Julio Celis. Bueno, yo no puedo más que suscribir las palabras de mis distinguidos colegas, conferencistas en esta ya noche, el día de hoy, y agradecer esta invitación, felicitarlos enormemente por el esfuerzo que hacen para que este tipo de iniciativas se mantengan y se vayan abriendo camino en el foro jurídico venezolano, porque a partir de allí quizás se le presentan a nuestros estudiantes y nuestros jóvenes colegas, jóvenes abogados, la oportunidad de demostrar su talento, su capacidad de investigación, de síntesis, de reflexión crítica sobre lo que ocurre en nuestro país, más en una Venezuela en donde el Estado es tan grande y en donde cada vez más lo público invade las pocas parcelas que quedan de la iniciativa privada. Entonces siempre es importante contar con espacios a partir de los cuales uno pueda expresar estas ideas, estas reflexiones, esta crítica, y por supuesto que eso también es un aliciente, un estímulo para estos jóvenes investigadores especialistas en el derecho público, en el derecho administrativo. Entonces, sigan adelante, muchísimas gracias y bueno, encantado y muy honrado de estar aquí con ustedes. Gracias, Julio Celis. Gracias a todos los que participaron, a ustedes especialmente por sus conferencias, por la investigación, la profundización en el derecho, a FONEDA, por este espacio, al Aula Bruber Carías, Universitas por el apoyo técnico, a la Universidad Central de Venezuela, la especialización al anuario, y especialmente a CIDEP también por hacerlo posible. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este ciclo en homenaje al anuario de la especialización en Derecho Administrativo, ganador del premio FONEDA 2021. Gracias a todos. Feliz noche. Hasta luego. Hasta luego, feliz noche.